Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a preparar una tarta de limón. Es una tarta muy rica y muy fácil de hacer. Dejaré todos los ingredientes y los gramos abajo en la descripción. Vamos a preparar la masa. En un bol ponemos la harina tamizada, la levadura química, el azúcar de vainilla y una pizca de sal. Mezclamos todo y empezamos a rallar la mantequilla. La mantequilla tiene que estar muy fría. Yo la pongo en el congelador durante 1 hora y de esta manera se ralla mucho más fácil. Mezclamos 4 cucharadas de azúcar moreno, 2 yemas de huevo y 3 cucharadas de yogur griego. Mezclamos todo y añadimos la mezcla a la masa seca. Y vamos a mezclar con las manos hasta que se integre por completo. Amasamos un poco hasta conseguir una masa que podamos manejar con las manos. Es importante no amasar en exceso. A continuación formamos una bola. Si la masa se pega demasiado en las manos, podemos añadir un poco de harina, pero no mucha, ya que afectará la textura de nuestra tarta. O puede que la masa quede seca, entonces podéis añadirle un poco más de yogur griego. Dividimos la masa en 2 partes. Una parte la estiramos en el molde previamente forrado con papel vegetal y la guardamos en la nevera. La otra parte la envolvemos en papel film y la guardamos en el congelador. Si os cuesta estirar la masa sobre el papel vegetal, podéis hacerlo sobre la mesa de trabajar, con ayuda de un rodillo, espolvoreando con harina tanto la mesa como el rodillo, y luego pasáis la masa al molde. Vamos a preparar el relleno de nuestra tarta. Necesitaremos 3 limones, una naranja y una manzana. He lavado previamente los limones y la naranja con agua muy caliente. Y ahora vamos a rallar la piel. Nos interesa solo la parte amarilla, ya que es donde se conservan los aceites esenciales. El relleno puede cambiar dependiendo del gusto de cada uno. Por ejemplo, en lugar de 3 limones podéis poner menos, o sustituir la manzana por otra fruta. O en lugar de este tipo de relleno podéis poner una mermelada
o trocitos de fruta. Añadimos 2 cucharadas de maicena y reservamos. Pelamos los limones, los cortamos, sacamos todas las semillas y las partes blancas. Hacemos lo mismo con la naranja. Trituramos los limones con la naranja. Miramos bien para que no quede ninguna semilla y añadimos la mezcla al cazo con la ralladura y la maicena. Añadimos el azúcar restante y mezclamos todo. Rallamos la manzana y ponemos a hervir nuestro relleno durante unos minutos, sin dejar de remover. Si vemos que el relleno está muy líquido, podemos coger un poco de maicena, diluirla en un poco de agua fría y añadir esta mezcla al relleno. A continuación, nos tiene que quedar una textura similar a esta. Y ahora es cuando podéis probarlo y corregir la cantidad de azúcar. Sacamos el molde con la masa de la nevera y la otra parte de la masa que hemos guardado en el congelador. Rallamos un poco menos de la mitad de la masa, ponemos todo el relleno y rallamos el resto de la masa por encima. Llevamos la tarta al horno previamente precalentado a 180 grados con calor arriba y abajo sin ventilador durante unos 35 minutos. Se tiene que dorar por encima. La textura de esta tarta es muy suave y a la vez crujiente,
Os recomiendo mucho probarla. Espero que os guste y os animéis a prepararla. Gracias por estar este rato conmigo y hasta la próxima receta.